presentación y comenzamos ya. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión del curso Límites y Posibilidades de la Transición Energética. Soy Emilio Santiago, aunque ponga Jaime Vindel en la parte de abajo. Llevamos 2 días con este intercambio de papeles. Y para comenzar el día de hoy tenemos a Antonio Turiel, que es científico titular del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar. Además, un conocido divulgador sobre la problemática de la crisis energética, con 2 libros recientes, Petrocalipsis y el otoño de la civilización, junto con Juan Bordera. Y bueno, pues estamos muy contentos de que haya decidido estar aquí con nosotros hoy, ofreciéndonos su punto de vista sobre la cuestión y los problemas que vienen asociados a la crisis y la transición energética. Así que sin mucho más, Antonio, te dejo. Tienes 40 minutos más o menos de presentación y luego tendremos 20 minutos de preguntas, tanto con la gente de esta casa como con el público. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, pues muchas gracias y primero de todo gracias por haberme invitado a participar en la jornada del día de hoy. Voy a empezar a presentar, espera un segundo, antes de que lo haga tengo que empezar esto, porque si no, esto es un asco. Porque si no, esto va a estar molestando después todo el rato. Vale, tenéis que decirme si lo veis bien. Sí. Vale. Bueno, pues el tema del cual os voy a hablar el día de hoy esencialmente es lo que denominamos los mínimos del día de en la producción de combustibles. Me voy a centrar sobre todo en los combustibles derivados del petróleo. Un pequeño comentario sobre la electricidad, pero esencialmente la charla está centrada en los combustibles derivados del petróleo. Y ello es así porque en este momento estamos experimentando una situación bastante compleja y bastante curiosa de alcance global, ¿no? Y es que de repente estamos empezando a tener una crisis generalizada de combustibles que además son muy importantes en el funcionamiento normal del metabolismo actual de la economía moderna. Y esto particularmente está afectando de una manera muy severa el caso del diésel, ¿no? Entonces esto es una combinación de noticias recientes del último mes. Tenemos la situación que pues, se ha vivido en Sri Lanka, donde de repente se encontraron que no tenían diésel, tenían problemas para abastecerse de diésel en el mercado mundial y tuvieron que recurrir a un envío de urgencia desde la India para paliar esta escasez. No fue suficiente. A pesar de esto, hubo una grandísima escasez de diésel en Sri Lanka, un país de 22 millones de habitantes. Y esto ha llevado a un colapso de la red eléctrica de este país y a la caída del gobierno y a una situación pues, de muchísima inestabilidad, incluso ha habido problemas de pillajes en supermercados y demás. Y es una situación que está lejos de haberse resuelto. O, por ejemplo, en Pakistán, que es un país de 220 millones de habitantes con bombas atómicas, además, que está teniendo problemas para encontrar diésel en el mercado mundial porque hay un problema generalizado de escasez de diésel, como, por ejemplo, se reflejó en una conferencia organizada por Financial Times hace 3 semanas en Lausanne, en Suiza, y que incluso advirtieron que iba a haber problemas en breve plazo en Europa, ¿no? Y esto, por ejemplo, está afectando en Argentina, que en este momento están en plena época de cosecha, sobre todo de soja, que una parte de la cosecha se va a perder por la incapacidad que va a haber de mover todo lo que se ha cosechado a través de camiones e incluso por dificultades para mover los propios tractores y cosechadoras que están recogiendo los cultivos, ¿no? Y se han impuesto tasas de racionamiento del 10%, es decir, que la gente pues está haciendo un 10% menos de diésel de lo que están acostumbrados. Esto es una situación bastante novedosa, ha habido problemas otros años de encarecimiento del diésel en esta época del año, pero lo que no se había visto nunca todavía, un problema directamente de racionamiento. Y como problema emergente que está empezando a surgir ahora, se está encontrando que hay varios países que están teniendo problemas para proveerse de queroseno, del combustible que se utiliza para los aviones, para los jets. Y esto empezó afectando a algunos países africanos, después se ha ido extendiendo ligeramente hacia Europa y ahora, por ejemplo, está afectando bastante de lleno la costa este de los Estados Unidos. Los precios se disparan, pero que incluso está habiendo problemas de abastecimiento, ¿no? De que no llega suficiente queroseno. Entonces, este es un poco el contexto, lo que ha pasado el último mes y medio. Resulta muy fácil atribuirle este problema a la invasión de Ucrania y evidentemente la invasión de Ucrania tiene que ver con lo que está pasando. Pero hay un problema estructural de fondo que además ya se anticipaba y se veía venir desde hace mucho, ¿no? Y además yo creo que esta es la razón fundamental por la cual Emilio me pidió que preparara un seminario sobre este tema. Y es debido al hecho de que, de que el problema particularmente del diésel se veía venir desde hace mucho tiempo, ¿no?
Este problema que hay con el diésel está muy relacionado con la crisis que hay en general con el petróleo mismo, ¿no? Con lo que es el petróleo. Y es que estamos en una situación actualmente en la cual la mayoría de las compañías petroleras del mundo hacen anuncios de desinversión y además no solo eso, sino de cambio de sus objetivos estratégicos, ¿no? De modificación de a qué se van a dedicar. Por ejemplo, Repsol, cuando el año pasado presentó su plan quinquenal de inversiones bueno, de ejecución, ahí ya nos anunciaban que su intención era gastarse 150 millones de euros al año para la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Pero es que el año 2014 se habían gastado 1.500 millones, es decir, que en un plazo de 7 años, que es los que pasaron desde 2014 hasta el año pasado, pues se habían reducido un 90% su inversión, ¿no? Y esto que ha hecho Repsol no es algo único, sino que es una cosa que se ha generalizado a lo largo del mundo y además es bastante interesante cuando uno analiza desde una perspectiva histórica. Del año, bueno, 98, un poco antes, al año 2014, la inversión total que se había hecho en la búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos se había multiplicado prácticamente por 3, si miramos el conjunto de las compañías petroleras del mundo, ¿no? Sin embargo, haciendo un poco un zoom in, lo que ha pasado desde el año 2014 hasta aquí es que ha habido una caída de la inversión por parte de estas compañías en esta parte, lo que se llama el upstream, el segmento de búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos y mantenimiento de los yacimientos existentes, pues el conjunto de las compañías petroleras del mundo se habrá reducido alrededor de un 60% en este mismo periodo, ¿no? Pero que va del 2014, perdón, hasta el momento actual. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que estas compañías de repente pues han encontrado que evidentemente hay un problema con la emergencia climática y tienen una gran conciencia ecológica sobrevenida, que no nos hemos dado cuenta porque no sabemos cómo es el tipo de compañías que son, tomando medidas tan drásticas lo hubieran publicitado de una manera muy intensa. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con que de repente, pues eso, el año 2014, decidan que es lo mejor para el planeta dejar de consumir petróleo y combustibles fósiles. La realidad es bastante más prosaica y esto se refleja bastante bien en un informe que presentó el Departamento de Energía de los Estados Unidos en julio del año 2014. De este informe yo saqué esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos es en la línea verde los ingresos por operaciones de las 127 compañías que se dedican al negocio del petróleo y del gas en el mundo, contando otro tipo, nacionales y multinacionales, privadas y públicas. Y la línea azul representa los ingresos y para los gastos de estas primeras compañías, ¿vale? Y lo que se observa es que de manera consistente, desde mediados del 2011 hasta mediados del 2014, que es cuando sale este informe, hay un desfase entre los ingresos y los gastos por operaciones del orden de 110.000 millones de dólares anuales. Es un desfase realmente muy grande. Es una cosa evidentemente absolutamente insostenible. Pero es que además lo peor de todo esto es que este desfase contable tan fuerte que tienen en este periodo sucede en un momento que el precio del petróleo está en valores históricamente elevados, ¿no? Nosotros tenemos que, si miramos el precio medio, tomando la media anual móvil del precio del petróleo en este periodo que va del 2011 al 2014, es la media anual más alta de toda la historia, incluso si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Con lo cual, bueno, pues realmente se están, digamos, en un punto que en cierto modo debería ser óptimo. Hay un pico de precios el año 2008, que es más elevado, pero si miramos el precio medio, promediando en un año, este periodo del 2011 al 2014 corresponde justamente con los precios más elevados de toda la historia. Y no solo eso, sino que además estos precios se mantienen en una franja en este periodo de entre 110 y 120 dólares, que además cada vez que el barril pasaba de 120 dólares rápidamente, pues empezaba a bajar, se hacía alguna cosa para que intentase bajar de precio. Y esto no es una casualidad porque ya diversos estudios y particularmente los del profesor James Hamilton de la Universidad de California en San Diego mostraban que el precio máximo que se puede pagar por el petróleo nunca debe hacer que la factura petrolífera, por ejemplo, los Estados Unidos, que es donde lo organizó él, pero en general de todo el mundo, supere el 5,5% del PIB. Porque si no, por la transmisión en cascada de los costes energéticos, se acaba produciendo una recesión económica, con lo cual además se para la actividad, desciende el consumo y lógicamente pues, bueno, pues vuelve a caer el precio, ¿no? Por la caída de la demanda. Con lo cual, estas compañías se ven obligadas
digamos, a intentar no sobrepasar de esos $120. Y es lo que hicieron, mantuvieron el precio muy alto, pero intentándolo pasar, y cada vez que se pasaba rápidamente se compensaba de los $120 por barril, que era el precio que se había calculado, que correspondía a ese 5,5% del PIB en aquellos años, ¿no? Pues bien, al precio máximo, por tanto, que se puede vender el petróleo, estas compañías perdían dinero a manos llenas. Y este es el motivo por el cual empieza esa inversión. O sea, lo que pasa es que las compañías petrolíferas pierden la fe en que realmente se puede ganar dinero con el petróleo, no quieren perder más dinero, tienen problemas para financiarse, etcétera, y deciden que van a empezar a desinvertir, que se van a dedicar a otras cosas, ¿no? Esto, la Agencia Internacional de la Energía lo ha reflejado a regañadientes en sus informes. Recordemos que la Agencia Internacional de la Energía es un órgano de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo y tiene como cometido asesorarlos en materia de política energética. La Agencia Internacional de la Energía, cuando hace sus escenarios de utilización de distintas fuentes de energía, toma como referencia los escenarios económicos que le da la OCDE, o sea que, por tanto, la demanda le viene fijada externamente, y lo que hace es ver cómo acomoda la oferta dentro del paradigma del pensamiento económico dominante, de que el precio es la única variable importante para fijar, pues, la producción, ¿no? Que para un precio suficientemente elevado, pues aparecerá alguna fuente que lo cubrirá, ¿no? Es básicamente este principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, que es una hipótesis no validada, no falsada, como se suele decir, del pensamiento económico actual, pero que a pesar de eso se aplica como si fuera cierto, cuanto más es notorio y manifiesto que no lo es. Y esto ha llevado, bueno, pues que teniendo en cuenta la situación real con la producción de petróleo y las dificultades que hay, a que la agencia haya tenido que hacer una serie de adaptaciones a medida que han ido pasando los años a la realidad de lo que realmente pasaba con la producción de petróleo. Y les lleva a dibujar cuadros que son muy curiosos, y es muy interesante ver cómo ha evolucionado lo que iban diciendo en función de lo que iba pasando a medida que iban pasando los años, ¿no? En particular me gustaría destacar, porque esto va a tener bastante influencia sobre lo que vamos a discutir de la falta de determinados combustibles derivados del petróleo, digamos, qué es lo que está pasando con los diversos tipos de petróleo o de hidrocarburos líquidos, que sería más apropiado, que se producen en el mundo. Entonces, en el primer informe en que la Agencia Internacional de la Energía reconoce que podría ser que hubiera algún problema con la producción de hidrocarburos líquidos, es el informe anual del año 2010, en el cual se reconoce por primera vez que se ha llegado al peak oil, o el máximo de extracción de petróleo, pero básicamente la fracción que se denomina petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, que es la idea que todos tenemos, ¿no? Que es esencialmente ese líquido viscoso, pero bueno, todavía fluido, que se extrae en pozos como los que se ven en el fondo de esta diapositiva, en estos pozos que tienen forma como de martillo y que suben y bajan y que van bombeando el petróleo, ¿no? Bueno, pues se habría tocado el máximo en el año 2005, se habría mantenido el valor de producción durante el año 2006, y a partir de aquí lo que se esperaba sería un proceso de declive. En la gráfica que os enseño, el petróleo crudo convencional, que es este petróleo más fácil de extraer y más versátil, que se sirve para más cosas, correspondería a las tres franjas de color azul. La franja de color azul más oscuro es la producción de los campos de petróleo crudo convencional, que ya estaban en explotación en el año 2010 y que, como veis, pues se experimentaría un proceso de declive, porque ya son campos muy explotados bastante rápido, de una caída de un 5% anual. Luego tendríamos la franja de color azul grisáceo, que corresponde a la producción de los campos de petróleo crudo, que ya son conocidos en el año 2010, pero que aún no se han puesto en explotación. Y luego tendríamos la franja de color azul celeste, que corresponde a los campos que aún no se habrían encontrado, pero que era previsible que, siguiendo con la tónica habitual, se encontrasen y fueran puestos en explotación durante el periodo de 25 años para el cual ellos diseñan estos escenarios, ¿no? Bien, es cierto que para que esta franja de color azul celeste pudiera tener sentido, se tendrían que encontrar petróleo en cantidades 4 veces superiores a las que realmente llevaba 20 años encontrándose, ¿no? Tenemos que pensar que en aquella época en el mundo se consumían cada año 35.000 billones de barriles anualmente, y se encontrarán solamente de orden de 10.000. Ahora la situación es peor, ahora se consumen 365.000 y se están encontrando, depende del año, pues 5.000 millones de barriles, a veces 7.000, bastante menos, ¿no? En cualquier caso, con esto conseguiría mantener, como digo, en su previsión, que la producción de petróleo crudo quedaría estacionada en un valor alrededor de 69 millones de barriles diarios. Pero, bueno, nos decía, no os preocupéis, todavía va a poder incrementarse la producción de petróleo gracias a lo que llaman los líquidos del gas natural, que es la fracción de petróleos no convencionales más importante.
Los líquidos del gas natural básicamente es una mezcla en un 90% de propano y de butano, que esto es útil en las refinerías para las producciones de plásticos, de propileno y de butireno, y por ese sentido pues, permite ahorrar algo de petróleo, pero no son realmente combustibles per se, no es lo que entendemos por combustibles líquidos. Y por otra parte estaría el petróleo no convencional, que en aquella época representaba esencialmente los biocombustibles y las arenas bituminosas de Canadá y los petróleos extrapesados de Venezuela, ¿no? Que también eso discutiremos un poquito más tarde. Año 2010. Vamos al año 2012, nos presenta una gráfica semejante a la anterior, cortada por gráficos de barras en este caso, y aquí ya observamos que si miramos la fracción, todo es muy semejante a la anterior, del petróleo crudo convencional, ya no se va a mantener los 69 millones de barriles diarios, sino que ya se prevé que para el 2035 habría caído a 65, o sea que ahora tenemos una primera ligera caída prevista. Como importante diferencia respecto a la gráfica anterior, aquí aparece una franja asociada al fracking, que ahora empieza a despegar, pero como podéis ver, pues es una fracción bastante pequeña de todos los hidrocarburos líquidos que se piensa que se van a producir. Vamos al año 2013 y aquí la Agencia Internacional de Energía reconoce que, teniendo en cuenta el clima desfavorable a la inversión que había en las compañías petroleras, pues creo que va a pasar seguramente en los próximos años, si no se recupera la inversión, es que se produciría un descenso realmente muy rápido de la producción. Aquí no tienen en cuenta los líquidos del gas natural, pero como digo, propiamente no son combustibles, y haría que la producción de petróleo cayese a un poco más de la mitad en el año 2020 y menos de una cuarta parte del año 2035, ¿no? Esto sería un escenario en el que realmente no hubiera ninguna inversión. Esto no es lo que ha pasado, sí que ha habido inversión, aunque se ha reducido. Entonces no hemos llegado a caer a la mitad, pero evidentemente la situación pues, no está bien. Año 2018. En el año 2018 la Agencia Internacional de Energía reconoce por primera vez implícitamente, mostrando este gráfico, que, bueno, que va a haber seguramente un proceso de bajada de la producción de todos los líquidos del petróleo, en este caso ya no solo el petróleo crudo convencional, sino todo lo demás, contando el petróleo crudo convencional y todos estos sucedáneos que se han introducido para compensar pues, el hecho de que ya el petróleo crudo convencional no sube más. Y en esta gráfica es muy interesante porque nos muestra dos de los escenarios que están diseñados de acuerdo con los escenarios económicos de la OCDE. El escenario de nuevas políticas, que es la línea azul, que es el que corresponde al escenario de referencia para ellos, y el de desarrollo sostenible, que es la línea verde. ¿Vale? Y esto ya nos fijan cuál va a ser la demanda de petróleo. Y sin que realmente sean propiamente escenarios, nos dice cómo va a evolucionar la producción de petróleo en el caso de que básicamente no hubiera ninguna inversión, que es lo que llaman declive natural, y si se hace la inversión únicamente para mantener los yacimientos que ya están en marcha, que esto es lo que se llama esta franja de declive observado, ¿no? Que se apilaría sobre el anterior y daría esta cantidad. Pero fijaos que se está diciendo aquí que en el año 2025, que es un año muy cercano en el tiempo, se produciría un desfase entre la demanda esperada y la producción posible si solamente se invierte para básicamente mantener los pozos en marcha y mejorarlos un poquito, de hasta 34 millones de barriles diarios sobre una demanda esperada de 100 millones, es decir, un desfase del 34%. No se han visto desfases tan grandes desde hace muchísimos años, cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4%, el consumo de petróleo. Hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para ver algo parecido a esto. En la Segunda Guerra Mundial cayó un 20%. Aquí estamos hablando de un 34%. Es una caída realmente grande. Y claro, por supuesto, en el informe de lo que avisa la Agencia Internacional de la Energía es que se van a producir varios picos de precio de aquí al 2025. Nos vamos al año 2020 y aquí, bueno, esta gráfica es básicamente la misma que la que os acabo de enseñar, la misma que esta, ¿no? Pero hemos cogido el rotulador y hemos pintado en azul la gráfica que corresponde al escenario de referencia, que aquí le llaman de políticas anunciadas, y hemos pintado con rotulador de color verde la gráfica que corresponde al escenario de consumo en el de desarrollo sostenible. Y el horizonte, eso sí, se ha ampliado también y ya le llega a 2040, ¿no? Pero básicamente tenemos la misma situación, producción de los campos, si no hubiera más inversión, si se hace únicamente la inversión para mantenerlos y mejorarlos, y luego los escenarios de demanda que no encajan con, con estos escenarios de producción, ¿no? Y además aquí ya se empieza a ver que ya de repente la producción ha empezado a caer. Ya ha ido una caída, ¿no? Y bueno, y dicen, bueno, pues esto va a poder remontar en el futuro, hacer este salto si se invierte en el campo como mínimo, por lo menos lo mínimo, en los campos existentes. Pues sigue habiendo una dificultad de conciliar lo que es la oferta y lo que es la demanda, ¿no? Y además, fijaos que
El peor de los escenarios, que es el de que no hubiera ninguna inversión, no estamos en ese afortunadamente, pero bueno, estamos un poco entre medias entre estos dos, pues lo que tenemos es que en este escenario la caída de la producción de petróleo haría que el consumo fuera como la mitad de la demanda esperada. O sea, que la producción fuera como la mitad de la demanda esperada en el año 2025. Y en el escenario un poco más favorable de que se mantienen los campos existentes, estaría alrededor del 20% la caída, que es una caída muy grande, es comparable a una Segunda Guerra Mundial, como he dicho. Año 2021 hemos cogido otro rotulador y aparte de pintar estas dos franjas azul y en este caso naranja, ahora han pintado esta franja de color verde, que es un nuevo escenario que le llaman cero neto en 2050, que básicamente se solapa perfectamente con la inversión en los campos existentes, como pone aquí, los campos existentes y aprobados, ¿no? Es un escenario construido ad hoc, es un escenario en el cual lo que se está preveyendo es que se va a multiplicar la producción de litio mundial, la producción anual, por 120 de aquí al 2050, o la producción de níquel y cobalto por 42, valores completamente absurdos, no tiene ningún sentido, pero es lo que te da la hoja de Excel para que las cifras te puedan cuadrar. Entonces vamos a hacer una sustitución rapidísima, aparentemente, con los recursos que seguramente no vamos a estar disponibles, con los niveles de producción físicamente incompatibles, pero bueno, de momento lo que sí que se está observando es que, mira, la de del año 2018 se tocó el máximo y ha habido una pequeña bajadita ya, bueno, considerable, y en principio, pues bueno, lo que es previsible es que sigamos un poco por esta línea. Es también interesante que en este escenario, en este mismo informe, pues ya se nos plantea un escenario para el gas de tocar máximo antes de 2030, que esto bueno, va en la línea de lo que ya sabíamos que iba a pasar, o sea que bueno, ya se empieza a ver que el máximo de producción de gas está cerca. Dejadme que os haga también un inciso, porque creo que es importante, que es lo que pasa con los otros dos combustibles, perdón, los otros dos fuentes de energía no renovables que utilizamos, ¿no? El carbón y el uranio, porque creo que es interesante para ver un poco el cuadro global. Será muy rápido para otras variantes. Pero bueno, lo voy a hacer. Antes de eso, vamos a acabar describiendo cuál es la situación con el petróleo. Esta es una gráfica muy reciente de un geólogo que se llama Berman, que sintetiza cuál es la situación ahora mismo de la producción de todos los líquidos de petróleo de todos los países, ¿vale? Aquí excluye los líquidos del gas natural, en mi opinión, con buen criterio, porque eso realmente no es petróleo, no se utiliza para lo mismo. Y que estamos viendo, esto solamente es de los últimos años, desde el 2014 hasta el 2022, y lo que vemos es, bueno, que esto tocó un máximo de producción en el noviembre del 2018, ¿no? Había unas subidas y bajadas, una tendencia ligera de subidas, llega al máximo este, luego empieza un descenso, bueno, estamos aquí oscilando, llega la COVID, lógicamente, hace una caída muy grande y desde entonces ha habido un proceso de rápida recuperación, pero ahora mismo estamos llegando a un punto de saturación, porque la OPEP está reconociendo que no es capaz de aumentar más la producción. Estados Unidos ha sido capaz de hacer un rápido crecimiento, pero esencialmente completando pozos de fracking que ya tenía perforados previamente, digamos, y se está quedando sin ellos. Al ritmo que va en el año que viene no se quedará ninguno y no se abren nuevos pozos porque han quedado muchas empresas de fracking, porque realmente no es rentable. Esencialmente están tirando de despensa. Y tenemos encima la situación de Rusia, que, bueno, que puede en cualquier momento empezar a disminuir su producción en medio de todas las sanciones que están cayendo y las dificultades de mantenimiento del mercado internacional. Con lo cual, como digo, ahora mismo estamos como algo más de un 4% por debajo de los niveles del máximo de noviembre del 2018 y la previsión para los próximos meses, la previsión inmediata es que debido a los problemas con Rusia, los problemas con la OPEP, etcétera, pues pueda fácilmente caer un 2, un 3% adicional y yo creo que el peor escenario posible, hacia finales de este año podríamos tener una caída total que podría acercarse hasta el 10%. Con un poco de suerte nos tenemos allí. Pero bueno, fácilmente al 7 sí que vamos a llegar y esto, bueno, pues lógicamente va a causar caer más tensión, ¿no? Y como decía, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con las otras dos fuentes de energía no renovable. Por un lado tenemos el caso del carbón. El caso del carbón, esta es una gráfica extraída de un informe de la Agencia Internacional de Energía del año 2014. Ha habido algunos informes más recientes, pero no muestran la evolución histórica y como son muy parecidos, pues he preferido mostrar este. Y es bastante interesante porque aquí lo que nos enseñan es la gráfica de color, perdón, la franja de color azul representa la producción de las minas ya existentes de carbón, la franja de color marrón representa los proyectos de extensión de las minas existentes, como veis refleja una caída importante hasta el 2025 y luego más acelerada a partir de aquí. Y tenemos una franja de color verde que corresponde a las minas que llaman Greenfield Mines, ¿no? Que son las minas de campo verde, vas allá y encuentras pues que hay cabritas pastando porque no se ha abierto en el primer agujero. Abajo del zinc hay mucho carbón, pero no se ha abierto un agujero y solamente con esta se puede realmente incrementar la producción de carbón
en los años siguientes. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Porque había pasado unos años del 2014, bueno, pues ha pasado esto. Vemos que la producción de carbón pues ha ido subiendo y luego pues pasa algo que es muy típico cuando llegas a un máximo de producción y es que empieza a haber una cierta oscilación. Desde el año 2014 está oscilando, el año 2019 marca un máximo de producción un poco más grande que el 2014. Podría incluso mejorar en los años siguientes, se ve difícil por la escasez de diésel, pero bueno, en todo caso parece que ya estamos muy cerquita del máximo y seguramente lo hemos marcado ya. La situación del uranio es muchísimo peor. Tenemos que esta es la gráfica que daba también la Agencia Internacional de la Energía, basándose en datos de la Asociación Nuclear Internacional sobre la producción de uranio, y lo que vemos es bueno, pues que la producción de las minas existentes en el año 2014 se preveía que iba a seguir de esta manera, que iba a ir disminuyendo de manera constante. Esta franja de color verde es lo que se llama los recursos secundarios, que es esencialmente el uranio que se extrajo en décadas anteriores y que ahora está almacenado fundamentalmente en forma de bomba atómica, bueno, pues que se desmantelan y se utilizan en las centrales nucleares. Y aquí lo que tenemos de lo que llama producción de las minas identificadas es el equivalente a las Greenfield Mines del carbón. O sea, son proyectos de mina que ni siquiera se han empezado a abrir, ¿no? Y gracias a estas Greenfield Mines de uranio, pues podríamos conseguir incrementar ligeramente la producción hasta el año 2025 y a partir de aquí tendría un declive porque, teniendo en cuenta que la demanda es esta línea morada que va por aquí, que se espera que siga creciendo, según el escenario de la OCDE, pero la oferta posible, incluso contando con todo este pensamiento mágico de estas minas identificadas que aún no se han abierto, pues iría por aquí. Y entre medias hay un supply gap, una falta de suministro, que bueno, lo pinto con un rotulador de color rojo con rayas y así no se ve el vacío enorme que tiene, porque hay un problema de vacío. No se sabe dónde se va a sacar este uranio, ¿no? A partir del año 2025. Bueno, esta es la previsión que hacían en el 2014, pero la realidad ha sido mucho peor. Nosotros lo que vemos es que la producción de uranio de las minas de uranio del mundo, estos son datos de la Asociación Nuclear Internacional, pues bueno, ha ido creciendo, con estas típicas oscilaciones, ha ido tocando máximo, tocó máximo en el año 2016 y desde entonces empieza el proceso de declive y ya ha caído un 20%. Y los datos que todavía no tenemos del año 2021, pero apuntan a que ha continuado bajando. O sea que, bueno, tenemos una situación bastante mala con el uranio, ¿no? Que por más que se quiera insistir en que es una fuente de futuro, es una fuente minoritaria para empezar, 4,4% de energía primaria mundial, y además justo el uranio se sabe que es de las cosas que cae más deprisa una vez llega a su máximo de producción. Analicemos ahora por qué falta el diésel, ¿no? Hemos hablado al principio de lo que está pasando con el petróleo, de cómo llega al máximo de producción de petróleo. Quiero recuperar esta gráfica que os he enseñado antes sobre la inversión, ¿no? Los cambios en la inversión, en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo, ¿no? Esta gráfica es interesante, ahí antes no lo he comentado, porque también indica en qué tipo de recursos se está poniendo el dinero, ¿no? Y entonces podemos ver, por ejemplo, que esta franja de color azul más oscuro corresponde a lo que se llama la explotación en aguas profundas en alta mar sería esto, ¿no? Fuera de la tierra. Entonces, está un sector que era muy prometedor hasta el 2014, como podéis ver, bueno, se ha desinflado bastante, las franjas se hacen bastante más pequeñas en los años sucesivos y ahora se mantiene a un nivel bastante bajo. Tenemos por otra parte las explotaciones marítimas, pero en la plataforma continental. Esto es cerca de la costa, profundidades moderadas, es mucho más sencillo explotar. Pues también iba experimentando su proceso de auge, aquí ya empieza a contraerse y ahora también pues es bastante modesto, está por menos de la mitad de lo que eran los años buenos. Tenemos también el resto de explotaciones offshore, bueno, lo que llaman las arenas bituminosas y demás, esto como veis es infinitesimal, era poquito antes y ahora es nada. El resto de las explotaciones tierra adentro, esencialmente han sido un proceso no tan exagerado como las explotaciones en el mar cercano y en alta mar, pero vemos que también ha seguido un proceso de contracción bastante importante. Y la única franja que realmente, digamos, ha permanecido en un valor relativamente alto es esta franja roja, que es la que corresponde básicamente al petróleo que se extrae mediante la técnica de fracking en los Estados Unidos y un poquito de Argentina, ¿no? Que había ido progresando muy rápidamente a lo largo de los años. Aquí, bueno, pues tenemos este bajón de estos años, pero luego empieza a recuperarse y se mantiene unos niveles muy parecidos. Y es gracias a esto, además, que estos años no caen. Los años 2018-2019 no cae porque esto no sigue la tónica del resto de fracciones de inversión, ¿no? Y ya últimamente sí, ya últimamente pues parece que se está contrayendo en los 2020 y en los 2021 y si miramos los datos del 2022 son parecidos porque como digo lo que se está haciendo ahora mismo es explotar los pozos que se hayan preperforado,
pero que aún no se habían explotado, pero los están agotando. O sea, como digo, a ritmos de consumo actual, el año que viene ya no queda ninguno, y como no se están abriendo nuevos, pues de repente el fracking en los Estados Unidos desaparecerá prácticamente a la noche al día, ¿no? A pesar de que se promete como la gran fuente de hidrocarburos futura, ¿no? Esta situación real cuando miras la inversión real, ¿no? Bueno, esta gráfica explica bastante bien por qué falta el diésel, ¿no? Porque se ve aquí claramente en qué se invirtió, y entonces lo que es el petróleo crudo convencional, que esencialmente es la mayoría de la franja verde de aquí, y también lo que se explota en mar cercana y mar profunda, es justamente lo que más ha disminuido, ¿vale? Y es que todo el problema de la producción de los distintos combustibles depende de qué tipo de petróleos tú estás explotando. Estos datos que estamos viendo aquí están sacados de un informe de la agencia, perdón, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y aquí nos enseña exactamente qué es lo que entra en las refinerías de los Estados Unidos y qué es lo que sale, ¿no? Entonces a la izquierda vemos que fundamentalmente lo más importante que entra es el petróleo crudo convencional. Es esto lo que se necesita sobre todo. Luego hay otras cositas, pero básicamente es este petróleo, otros líquidos, ¿vale? Y esto, bueno, dentro de este petróleo crudo convencional, no todo es convencional realmente, hay una parte que bastante importante que es el fracking. Con esto, lo que ellos están consiguiendo es producir un 50% de gasolina, un 27% de diésel y un 6% de queroseno. Luego hay otras cosillas, por supuesto, ¿no? Pero nos vamos a centrar sobre todo en estos tres combustibles porque son estos tres combustibles los que más van a determinar la situación de esta historia. Entonces recordemos, 50% de gasolinas, 27% de diésel y un 6% de queroseno. Y con ello, ellas es como consiguen optimizar su beneficio económico, porque el gran problema que tienen las refinerías, por una serie de cuestiones, es que operan con unos márgenes comerciales muy ajustados y ellas tienen que producir exactamente justo cada una de las cosas que se producen. De hecho, uno de los problemas que tuvieron durante la pandemia es que no cayó igual la demanda de diésel, que por ejemplo utiliza toda la maquinaria, que la de gasolina, que utiliza fundamentalmente los coches. La de gasolina cayó muchísimo, casi llegó al 50%, mientras que la de diésel cayó solamente alrededor del 10%. Entonces es un problema porque, claro, lo que te produce la refinería está optimizada para funcionar de una determinada manera. Y es que esta es la otra cuestión. Y es que lo que se tiene que hacer las refinerías es mezclar los diversos tipos de petróleo para conseguir una mezcla que nos dé la fracción óptima de cada una de las cosas que queremos obtener. Aquí lo que estamos viendo es una clasificación de los distintos tipos de petróleo que se están utilizando en las refinerías de los Estados Unidos, ¿vale? Están clasificados en función de lo que se llama su número API. El número API esencialmente es una medida de la densidad. Cuanto más grande es, más ligero es el petróleo, es menos denso, es más fluido, y cuanto más pequeño es el valor de API, del índice API, es un petróleo más pesado, que le cuesta más fluir, típicamente más viscoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que nos estamos encontrando es que lo que vemos en la parte más, las barras que están más a la izquierda, estas tres barras están más a la izquierda, corresponden a explotaciones concretas que son todas de fracking, de petróleo de fracking. El petróleo de fracking tiene una gran cantidad de cadenas cortas de hidrocarburos. Entonces produce mucha gasolina, produce básicamente mucha nafta, produce mucha gasolina, ¿vale? Y de diésel produce, no es que no produzca, pero produce alrededor de un 20% o menos. Pero recordemos que lo que se necesita es como un 27%. Entonces, claro, con esto solo no puedes hacer tanto diésel como realmente necesitas. En el extremo completamente contrario, también pasamos por petróleos más intermedios, y en el extremo completamente contrario, lo que nos encontramos es los petróleos extrapesados, típicamente pues las arenas bituminosas de Canadá, que estos producen todavía una fracción de diésel más pequeña y además generan una gran cantidad de residuos, porque ahí hay mucha cosa que no se puede procesar, mucha basura, vamos a decir, ¿no? Entonces tienes que procesar mucho para quedarte luego con un residuo que realmente no es tan fácil de utilizar, ¿no? Y además tienes una proporción muy bajita de gasolinas. En las refinerías de los Estados Unidos lo que se está haciendo ahora es mezclar básicamente los tipos más ligeros y los tipos más finos, y siempre con la idea de intentar maximizar pues todas las fracciones que se necesitan, y particularmente la que es más complicada, maximizar la del diésel, porque ninguna de estos contribuyentes por sí produce la cantidad de diésel deseada, que es este 27%. El que está mejor está alrededor de un 20%. Y el que está peor está alrededor de un 15%. Entonces, lo que hay que hacer es mezclarlo
combinarlo con mucho gas natural, hacerle muchas operaciones para poder finalmente sacar el producto deseado. Esto no es una cosa sencilla y además es un problema que no es algo que tú puedas adaptar sobre la marcha. Es decir, las refinerías tienen que estar un montón de equipamiento concreto para poder producir lo que quieren producir y eso hace que se especialicen en determinadas mezclas. No tienen mucha flexibilidad. Y esto es un problema porque al final si no encuentras exactamente aquello que quieres o que necesitas utilizar, pues no lo puedes refinar. Y eso es lo que está llevando a que haya un problema de que quizá una parte de todo lo que se produce simplemente no se puede refinar. O hay que refinar de una manera más sencilla, o hay que hacer un procesamiento adicional con más coste, etcétera, etcétera. Y en particular es esto lo que está afectando a la producción, sobre todo de diésel. Todo esto es asociado con la ley del IEBEC o la ley del mínimo, que básicamente te dice que cuando tú tienes diversos factores que contribuyen para la producción de cualquier cosa, de una cosa concreta, es aquel que esté en menor cantidad, teniendo en cuenta los requerimientos que se tienen, el que determina cuál es la producción final, ¿no? Y el ejemplo que se pone siempre pues es un ejemplo como el de este, un tonel lleno de agua, en el cual los listones no tienen todos la misma longitud. Pues el máximo volumen de agua que va a poderse meter en este tonel va a venir determinado por la altura del listón más corto, porque cuando intentes excederla va a empezar a salir agua y evidentemente ya no se va a poder meter más agua en el tonel, ¿no? Bueno, pues aquí está pasando lo mismo y dependiendo de cuáles son los ingredientes que tú tengas en la mezcla y cómo los puedas mezclar, esto va a determinar al final cuál va a ser tu producción total de combustibles, en particular la de diésel, ¿vale? Si observamos cómo ha ido evolucionando la producción de los distintos productos petrolíferos a lo largo de los años, vemos que todo iba bien hasta el año 2005, que es cuando se toca el máximo de producción de petróleo convencional, y desde entonces, bueno, el total de productos destilados ha seguido subiendo con alto ritmo, ¿no? Estamos llegando a un cierto estancamiento, pero bueno, sigue subiendo, hasta básicamente el año 2019 y aquí empieza un proceso de caída, o sea, se están produciendo menos destilados. Esto es el total de destilados, pero si separas, si miras, por ejemplo, qué ha hecho la gasolina, pues la gasolina ha hecho una cosa un poco diferente, es decir, iba a un cierto nivel de producción y aquí se produce un salto muy grande. Y esto es debido a la introducción del fracking en los Estados Unidos. El fracking permite dar mucha gasolina, permite muchos hidrocarburos más ligeros y sigue su ritmo de crecimiento y aquí, bueno, pues empezamos con los problemas y aquí cae, ¿no? Pero el diésel tiene una situación completamente diferente. Aquí se nota sobre todo más la crisis, porque afecta sobre todo a la maquinaria industrial, la crisis de los años 2008-2009, en 2010 empieza una recuperación y de 2015 empieza ya un estancamiento y el típico comportamiento durante el estancamiento y ya desde el 2018 empieza un proceso de caída que además se hace bastante rápido. El diésel está cayendo rápido desde el 2018, ha caído ya alrededor de un 15%, ¿no? Y si miramos el resto de destilados medios, los otros fuel oils, la caída es absolutamente impresionante porque esto se ha sacrificado para poder mantener alta la producción de diésel y ha caído alrededor de un 50% en todo este periodo que estamos contemplando, ¿no? Entonces vemos que no está afectando igual los problemas, no solo es un simple hecho de que se llega al máximo de producción de petróleo, sino que además, dependiendo de qué sustancias concretas se están procesando, algunos combustibles pues empiezan a escasear antes que otros, ¿no? ¿Por qué falta queroseno en este momento, aparte de faltar diésel? Bueno, en parte es porque las refinerías se están modificando ligeramente sus salidas para conseguir incrementar la cantidad de diésel a cambio de la queroseno, ¿no? Hay pequeños ajustes que pueden hacer y pueden conseguir esto. Pero esto es un cambio muy pequeño. No es la razón fundamental. La razón fundamental de la escasez de queroseno es porque se mezcla con diésel justamente para paliar la falta de diésel. Tú puedes introducir en la mezcla una cantidad de entre hasta un 10 o un 20% de queroseno, más ya empieza a ser peligroso porque tiene un punto de combustión que es más elevado que el del diésel y entonces esto puede aumentar el estrés mecánico de los motores. Pero bueno, hasta un 10 o un 20% se puede hacer y es una manera de compensar, porque además tenéis que pensar que la escasez de diésel está afectando a todo, afecta al transporte por carretera, pero también a la maquinaria que se utiliza en las minas, acaba afectando a la producción de las minas y también a todo el laboreo agrícola. Entonces es más importante el diésel. Pero bueno, esto ya está causando, por ejemplo, pues estas situaciones como la que se ve aquí, de que los billetes de avión previstos para el verano pues ya están subiendo un 40% respecto a los precios anteriores, debido simplemente al hecho de que ya se está anticipando de que va a faltar queroseno. Dejadme que haga un comentario, solamente las transparencias, sobre la transición, el modelo de transición eléctrico, ¿no? Porque también es una cuestión asociada con los mínimos del IEBI. Por una parte, bueno, se está apostando todo en un modo de transición hacia la electricidad, todas las fuentes de energía se pretenden electrificar, pero hay que tener en cuenta que a día de hoy, pues la electricidad, aunque es una forma de energía pues que es muy práctica para hacer cosas, no es una fuente de energía, no hay minas de electricidad, es una forma de tener la energía,
a nivel del globo representa un 20% solamente de la energía final. En el caso de España, pues se sitúa alrededor de un 24%. Esto cambia un poquito respecto a los años y es semejante al resto de Europa. Tenemos un 70 y muchos por ciento de consumo de energía final que se consume de manera no eléctrica. De hecho, mayoritariamente se consume en forma de combustibles derivados del petróleo y que además es de difícil y en algunos casos conocidamente imposible electrificación. Entonces, se tendría que resolver todos estos problemas técnicos, que no son pequeños, antes de decidirse a apostar todo a esto. Pero es que además, si uno mira el consumo de electricidad en España, y pasa de manera parecida en otros países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Con un cierto estancamiento y luego caída. Bueno, en el caso de España tenemos una caída continuada del consumo eléctrico desde el año 2008. No se está produciendo ninguna sustitución, tenemos ya un montón de potencia eléctrica instalada, tiene que haber cierta redundancia, con lo cual esto es normal, pero el hecho es que en el año 2008 se consumían de media 32 gigavatios, ahora se consumen 30 gigavatios. La tendencia seguramente es a caer. Y es que en este caso la electricidad no es el factor limitante de la economía. El factor limitante siguen siendo los combustibles derivados del petróleo. Y sustituirlos con la energía que nos dan las fuentes renovables no es en absoluto sencillo, por más que se diga. Es una cosa que sea tan simple como vamos a poner pues, coches eléctricos o camiones que funcionen con hidrógeno verde, porque esto además la propia Agencia Internacional de la Energía o el IPCC reconoce que son tecnologías que todavía no están maduras como para hacer este cambio. Además, yo todavía me permito matizarlo, a lo mejor no lo van a estar nunca, ¿no? Pero bueno, esto es el modelo por el que se ha apostado, yo creo que con un cierto desprecio a las consideraciones técnicas. Presento las conclusiones, que se llama esto del tiempo. El proceso de descenso de la producción de combustibles fósiles y del uranio ya ha comenzado. Y en el caso particular del petróleo, esto nos lleva a una escasez que será permanente y además creciente de combustibles. O sea, cada vez nos van a faltar más combustibles. Pero, como hemos visto, no todos los combustibles que se sacan del petróleo disminuyen a la misma velocidad. Hay algunos que han empezado a disminuir antes, otros que han empezado a disminuir después. Algunos caen más rápido y otros caen más lento, ¿no? Esto va a depender básicamente de los distintos hidrocarburos líquidos que se están pudiendo extraer, que se están utilizando para su producción. Los dos combustibles que están más afectados por este proceso, aunque al final todos están afectados, al final inevitablemente todos empiezan a caer, como digo al principio, pero los que, digamos, están cayendo más deprisa por este fenómeno son el diésel y el queroseno por razones diferentes. El diésel porque falta el petróleo más versátil para obtenerlo, que es el crudo convencional, que este tocó máximo en el año 2005, como hemos visto, hace 17 años ya, y empieza ya un proceso de caída un poco más rápido. Y el caso del queroseno, fundamentalmente porque se está mezclando con diésel para paliar la carencia del primero, ¿no? Esta situación hay que entender que es estructural y además está comenzando a afectar a sectores clave y tenemos problemas muy graves en los próximos meses, que yo creo que se está hablando poco para lo graves que son y particularmente afecta a la alimentación. Está produciéndose una crisis alimentaria de gran alcance en todo el planeta y lógicamente afecta al turismo, que esto en el caso concreto de España nos va a afectar mucho. No existen sustitutos sencillos para hacer todos estos cambios, pero lo malo es que se requieren urgentemente. Bueno, no hemos hecho los deberes en mucho tiempo y ahora nos encontramos que nos falta tiempo para hacer todo el cambio. Y ya está, esto es básicamente el contenido de la presentación. Voy a dejar de compartir porque así os puedo ver las caras. Vale, perfecto. Pues Antonio, muchísimas gracias. Y pasamos ahora a preguntas del público. Empezamos con la sala y después con los integrantes del chat desde casa. Así que por aquí, manos, podéis preguntar. Se acerca Jaime con el portátil. Parece que aquí hay un par de preguntas. Sí. Sí. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu ponencia. Mira, yo voy a hacerte una pregunta, bueno, quizás es un poco tonta, pero has mencionado que entre las causas de la escasez de queroseno has dicho que la causa principal es que se está mezclando con diésel. Yo eso yo lógicamente lo contemplo como un signo de esa escasez, ¿no? El hecho de que se tenga que mezclar con diésel, pero ¿por qué dices que es la causa? En el sentido, porque yo lo veo más como un signo o un síntoma de esa escasez, ¿no? El hecho de que se tenga que recurrir a mezclar con diésel. Bueno, Nada más, pues si puedes aclarar ese punto. sí. O sea, lo que digo es que falta queroseno para la aviación porque se ha decidido que se prioriza la producción de diésel. O sea, que entonces en realidad es un reflejo de la escasez de diésel. Pero la cuestión está en que está empezando a afectar al sector de la aviación. Entonces no es tanto porque la producción de queroseno baje por sí misma como por el hecho de que, bueno, pues se quita para darse el diésel. Simplemente es eso.
Siguiente pregunta. Pedro, creo. ¿No? Ah, vale, pues pasamos por allí. Ahí había un par de manos, ¿no? ¿No? Pues pasamos al chat entonces. Pongo en galería, no sé si hay manos levantadas y si no preguntamos directamente. Vale. Iriarte tiene la mano y José Brox también. Iriarte, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si me oís bien. Sí. Vale, espera que pongo la cámara. Gracias Antonio por la presentación que me ha parecido muy interesante. Yo tenía dos preguntas sencillas, pero a la vez me iba a decir profundas, ¿no? La primera sería, ¿consideras entonces que es posible una transición energética? Y la segunda y complementaria, la vía esta de ir a renovables, que bueno, son básicamente eléctricas, ¿nos lleva a algún sitio o no nos lleva a ningún sitio? Esto sería un poco lo que me gustaría que desarrollaras. Gracias. Bueno, pues es que este es un tema diferente al que yo he venido aquí a hablar, que lo comentó un poco de pasada, pero Emilio me dijo que yo hablara de esto. A ver, yo hago un par de comentarios sobre esto. Yo lo del tema de transición renovable, digamos, no solo es que sea posible, es que es inevitable. Se va a producir una transición a la energía renovable sí o sí. Se va a producir porque es necesario por la lucha por la emergencia climática. Pensemos que las tasas de declive esperadas para la producción de combustibles fósiles simplemente por los procesos de agotamiento geológico aún son demasiado lentas para evitar los peores escenarios del cambio climático. Con lo cual, si realmente nos tomáramos en serio los escenarios del cambio climático, ni notaríamos el problema asociado a la geología, porque tendríamos que ir más rápido que eso, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, hay que hacerlo por este tema y hay que hacerlo evidentemente porque estamos entrando en un proceso de agotamiento, ¿no? Entonces vamos a ir a un 100% renovable, yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda. La cuestión es cómo es ese 100% renovable y si el modelo que se propone. Yo el modelo de renovable eléctrica industrial, que es el modelo en el que se basa todo, lo veo fuertemente discutible y además a la vista de lo que está pasando, ¿eh? Estamos viendo que las compañías que se dedican al sector están teniendo problemas, pérdidas de beneficio, incluso están cerrando fábricas o abandonan incluso completamente el negocio, como LG, en el caso de la producción de placas fotovoltaicas, por falta de rentabilidad, porque dependen mucho de insumos fósiles y dependen mucho de insumos de materiales que no son abundantes, tienen muchos problemas. Yo creo, mi opinión concreta sobre el modelo de transición desde el punto de vista técnico, yo creo que tiene que ser una mezcla, tiene que tener una componente de renovable eléctrica a gran escala o a una cierta escala y una componente de renovable no eléctrica, que yo creo que tendría que ser dominante la no eléctrica, ¿vale? Pero la electricidad es importante y la electricidad es necesaria. Pero bueno, eso es muy complejo, ¿eh? Eso requeriría una discusión profunda con muchos detalles que además a mí técnicamente me faltan. Quiero decir, hay mucha cuestión técnica que a mí me gustaría estudiar y con Emilio de hecho estuvimos discutiendo la posibilidad de pedir un proyecto para abordar estos temas, pero bueno, que no ha podido ser y además es que no damos abasto, no hay tanta cosa que no se llega. Pero yo creo que más bien tendría que ser un modelo más bien visto y además con una mayor fuerte de lo no eléctrico que de lo eléctrico. Pero tampoco es no eléctrico, o sea, eléctrico no, tampoco es eso. Tiene que haber un balance, básicamente. Vale, pues José Brox. Antonio, muchas gracias por la charla. Te quería hacer una pregunta técnica porque veo que a menudo dices que el diésel es necesario pues, en los barcos de transporte, ¿no? En la maquinaria del campo. Pero yo en algunos documentales que he visto, por ejemplo, de megabuques de carga, dicen lo contrario, que los motores se alimentan con cualquier combustible y que le suelen poner el peor que hay y que compran unas mezclas. Entonces, eso ahí, ¿cómo va eso exactamente? Mira, efectivamente, hasta el año 2020 básicamente se cogía toda la porquería y se utilizaban los buques. De hecho, a mí me ha contado gente que trabaja en el sector naval que es muy típico, sobre todo en cierto tipo de cargueros, que tengas que cambiar el motor completamente porque se acaban deshaciendo la cantidad de azufre de la mierda literalmente que queman, ¿vale? Pero desde el año 2020 entra en vigor la normativa, la IMO 2020, la nueva normativa marítima internacional, que además es obligado al cumplimiento para todos los países y para todos los barcos, que limita las emisiones de CO2, de dióxido de azufre. Porque el principal problema está aquí, ¿eh? O sea, básicamente los combustibles más mierdosos, esencialmente lo que tienen es un contenido alto de azufre. Entonces eso implica que hay que hacer una mejora a los combustibles. O bien pones una especie de filtros a la salida del tubo de escape de la chimenea para retener el CO2, pues esto es caro, o bien lo que haces es comprar un combustible de mejor calidad. Entonces eso hace que ahora mismo los barcos, que es lo que están haciendo mayoritariamente, es consumir combustibles que ya compiten un poco en la misma franja de destilación del diésel. Ya no es cualquier porquería, sino que ya son otras cosas.
O bien queman porquería, pero cuando no les ves en alta mar. Lo que pasa es que los satélites ven las estelas de CO2, o sea que no es tan sencillo. Entonces, bueno, esto está llevando a una tensión también incrementada en el mercado del diésel. Pero bueno, en principio la normativa es lo que estaría obligando a dejar de utilizar estas porquerías, que es lo que se ha utilizado hasta el año 2020. ¿Verdad? ¿Y en el campo también o en el campo podrían pasar a combustible? No, en el campo no, en el campo, a ver, toda la maquinaria que se utiliza en el ámbito terrestre, nada utiliza estos chapapotes que se utilizan en los barcos. La clave utiliza esto, es que además es imposible, porque tú sabes el olor que da eso cuando lo quemas, o sea, no, esto solo se puede hacer en alta mar. Entonces, no, los combustibles que se utilizan en la maquinaria terrestre nunca han sido estas porquerías. Aparte porque corroen los motores, es que se los cargan, ¿eh? Sí. Hay que tener que cambiar el camión o el tractor al cabo de 5 años. Pero... Muchas gracias. Vale, pues turno de Manuel Niebla. Sí, hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte, ¿la pirólisis de los plásticos para la obtención de combustibles puede dar una tasa de retorno energético interesante o para suplir el tema del problema que hay con el biodiesel, con el combustible y tal? Sí. ¿O no? Sí. De hecho, escribí la primera vez sobre eso hace 12 años, un artículo del 2010. Y sí, la tasa de retorno energético se sitúa, depende del tipo de plástico, por eso, pero se sitúa alrededor de 10. O sea que sí que se puede hacer. Y de hecho sería una utilización muy razonable de toda la porquería que hemos tirado en los vertederos. Salvo el problema del CO2, claro, porque eso no deja de ser CO2 capturado, ¿eh? Entonces, si lo vas a hacer, piénsatelo muy bien. Pero sí tiene una buena tasa de retorno energético. Porque ya Incluso mejor, perdona, incluso mejor que, por ejemplo, la que se podría obtener si haces bioetanol o biodiesel de los campos. Sí, pero piensa porque en el fondo ahora mismo lo consideramos un residuo, ya se gastó la energía en su tiempo, se utilizó para otra cosa, lo hemos desechado, entonces a recoger aquello y utilizarlo, sí, es que tiene tasas que están alrededor de 10. Vale, gracias. Vale, y veo que en el chat hay algunas otras preguntas, así que animo a quienes las formularon pues a abrir el micro y comentarlas. Así que, Galdric, por ejemplo. Hola, gracias Antonio. Creo que sí, muy interesante lo que has explicado, porque ayer fue Mariano Marzo, que es otro experto reconocido, que hablaba de que, creo que incluso Emilio hizo una pregunta directa, ¿no?, sobre si le preocupaba el abastecimiento de carburantes y dijo que no. Incluso dijo que el fracking, que criticó que Europa hubiera prohibido el fracking y ahora se importa gas gracias al fracking a Estados Unidos. O sea, me choca un poco las dos versiones, ¿no? La de Mariano Marzo, que siempre está hablando de cambio climático, cuando que había que hacer una gran revolución, y cuando tú estás hablando de un escenario que no es 2050, sino que es 2025, 2030. Yo creo que esa diferencia es crítica, porque entonces estamos hablando de una revolución más social que no, más tecnológica, que también, ¿eh? Pero creo que el discurso de algunos perfiles son mucho más tecnológicos, y en cambio aquí, este escenario de 2025 me parece súper cercano, ¿no? No sé por qué esta diferencia. Bueno, yo creo que es bastante sencillo de comprender. Mariano Marzo está en el Consejo de Administración de Repsol. Quiero decir, o sea, yo creo que esto evidentemente compromete un poco la objetividad de su discurso, porque lo que él diga puede afectar precisamente por estar el Consejo de Administración de esta empresa a la cotización bursátil. Pero es que yo creo que lo que hay que hacer es juzgar, en este caso, por sus acciones más que por sus palabras. Repsol, como hemos mostrado antes, ha reducido un 90%. Y esto es un hecho. Entonces, esto es un hecho que hay que hablar. Entonces, bueno, tú, si les preguntas a la Oficina de Comunicación de Repsol, te dicen, es por la lucha contra el cambio climático. Pero al mismo tiempo, entonces, esto es un poco incompatible con lo que le está diciendo, bueno, pero el fracking. Y luego, además, claro, es que tú lo has dicho y estoy seguro de que él lo mezcló, porque una cosa es el fracking para gas y otra cosa es el fracking para petróleo. Son dos cosas diferentes. Para el gas es completamente ruinoso, para el petróleo es muy ruinoso, no siempre lo es, pero suele ser ruinoso. En el caso de Estados Unidos, como digo, ahora mismo lo que se está haciendo es utilizar solamente los pozos que se habían perforado pero no se habían completado, que se llaman los DUCs. Y se han consumido algo más de la mitad en básicamente un periodo de 9 meses desde este último año, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si él le parece que eso es un futuro brillante para el fracking, que baje Dios si lo vea. O sea, no sé, yo en todo caso la ventaja de todo esto es que no va a hacer falta esperar mucho.
Sí. Y luego la otra cuestión es que, a ver, que hay un problema con el diésel reconocido a nivel mundial en este momento. Y yo lo siento mucho por señor Marzo, que es una persona que yo respeto mucho, he respetado mucho durante muchos años, que yo creo que ahora, bueno, pues tiene una posición que no le permite decir todo lo que él realmente piensa, ¿no? Creo que además él es bastante el artífice de que, por ejemplo, Repsol haya adoptado esta estrategia de reducir tanto su inversión, porque yo creo que no entiende muy bien hacia dónde va la cuestión, ¿no? Pero yo, bueno, como digo, yo el tema del diésel, es que la primera vez que escribí un artículo sobre que iba a haber problemas con el diésel por pura química, fue el año 2012. Ya se veía venir que iba a haber un problema. Y en el año 2015 dice, a lo mejor ya hemos pasado al máximo, que efectivamente fue el 2015, el año 2018, oye, parece que lo hemos pasado. El año 2021, oye, que ya estamos cayendo. Entonces, es que esto ya son datos, quiere decir, es que ya uno no puede negar la evidencia. Si ha salido el sol, ha salido el sol. O sea, es que no puedes decir que es de noche, ¿no? Bueno, él sabrá por qué lo hace y me sabe mal porque yo creo que es una persona que fue un pionero y es una persona importante y una persona intelectualmente relevante. Y yo creo que además hace una gran labor en Repsol justamente para llevarlos a esta dirección. Y por cierto, juzgando por las obras, ¿no? Repsol en Tarragona ha puesto una nueva unidad para la producción de bioplásticos que no existía. Eso no da impresión de que ellos estén pensando que hay un futuro muy bollante para el fósil, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues se mantienen en un negocio que ellos saben hacer, ¿no? Bueno. Ya iremos viendo. Gracias. Pues en el chat también había intervenido Juan Zambrano. Juan, si quieres preguntar. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, la pregunta o el comentario es un poco largo, está escrito en el chat, y es una cosa que, teniendo en cuenta todo lo que estamos conociendo y sabemos de la urgencia, de la falta de combustibles fósiles líquidos, en el caso del petróleo y demás, José Manuel Naredo le había leído que decía que habría que empezar a consensuar el decrecimiento de los despilfarros interesados, que contribuyen de forma decisiva a aumentar la entropía. Se refiere entre ellos a la fabricación y uso de armamentos, la sobredosis de megaproyectos, infraestructuras y operaciones inmobiliarias sin sentido económico y social, o la obsolescencia prematura y el aumento programado de necesidades propios de la sociedad de consumo. Quiero decir, esto es en línea de, si tenemos tanta urgencia, si vamos tarde, no tenemos claro consensuar que queremos cambiar nuestro estilo de vida sustancialmente, no habría posibilidades. ¿No has detectado tú en las administraciones, en los políticos, en las empresas, por lo menos avanzar en ese mínimo consenso de crecer en los despilfarros interesados? A ver, sí con matices. O sea, sí, yo sí que detecto cambios. O sea, y los detecto hasta el punto de que me vienen y me consultan. Y para mí ese es el cambio más importante. Yo creo que lo que hay es una tendencia evolutiva partiendo de donde estamos, pues intentar ir a algo mejor en el sentido de, por lo menos, que las cosas sean viables económicamente. Evidentemente, en la mayor parte de los casos, bueno, son empresas las que me contactan, lo hacen, porque lo que están buscando es simplemente no sucumbir al escenario actual, ¿no? Y entonces intentan entender y van tomando medidas. Entonces sí que estoy observando cosas como, por ejemplo, relocalización de la cadena productiva, mejoras en el diseño. Y luego a nivel de administraciones sí, hay tímidos avances y en eso también yo creo que Emilio os puede explicar un poco su experiencia en la política. Yo creo que las cosas van avanzando, cuesta, es un discurso además que es impopular, es un discurso que además políticamente se ha arriesgado. Pero bueno, ahí está Alberto Garzón, que ha sacado, ministro de Consumo de España, que ha sacado un artículo bastante extenso sobre todos estos problemas y además demostrando que tiene ideas muy claras. Seguramente el problema de todo esto es que quizá es demasiado poco para la prisa que hay, ¿no? Para la urgencia que hay. Pero sí que se observa una evolución y yo creo que también eso es importante hacer pedagogía y seguir haciendo pedagogía para poder ir avanzando. O sea, yo tampoco lo daría por perdido, ¿no? Pero bueno. Yo, mire, si quieres, para ir rápido, ahora al final la situación ha cambiado y no tengo tanta prisa como tenía antes, pero quizás si quieres, leo las preguntas que están en el chat, ¿no? Y así... Dos preguntas de Torcuato Teixeira y de Juan Luis Rodríguez Serna, si las podéis formular muy rápidamente y tú las contestas juntas y ya con eso cerramos, ¿vale? Perfecto. Pues, Torcuato. Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, yo hacía la pregunta en mi condición además de representante del sector pesquero gallego, porque vemos que hay una pasión y casi emoción por parte del Ministerio de Transición Ecológica por implementar la energía eólica marina en nuestras costas, y las promotoras así lo están también aprovechando. Ya hay 3 proyectos para las costas gallegas que prácticamente dejarían al sector pesquero y a muchos caladeros de pesca sin posibilidades de actividad. Y yo la pregunta es muy concreta. ¿Qué le parece a Antonio esta apuesta sí o sí por la energía eólica marina, aunque sea sacrificando la producción de alimentos tan saludables y tan sostenibles como es nuestro pescado? Gracias, nada más. Vale. Bueno, yo he hecho... Ah, perdón, sí. Si Juan Luis quiere intervenir y ya contestas a las 2 preguntas juntas. Juan Luis Rodríguez. Parece que no, así que si quieres contestar... Bueno, pues contesto la pregunta de Juan Luis primero porque es más sencilla. Dice, ¿qué futuro tiene la aviación comercial? Yo creo que la aviación comercial, como muchos otros sectores, va a tener que reducirse. Y va a ser una cosa, pues yo creo, más exclusiva porque va a faltar combustible y demás. Es que yo esto lo veo prácticamente inevitable, ¿eh? Se tiene que racionalizar, como tantos otros sectores productivos de la sociedad. Se había habido un exceso y yo creo que tiene que ir a una cosa más sostenible que seguramente será un volumen muy inferior al actual y que yo creo que va por un camino que ya se está siguiendo. Sobre la cuestión de la pesca, yo no sé, Torcuato, si tú sabes que con un grupo de científicos de aquí sacamos un estudio, una buena revista científica hace muy poco, analizando el tema del impacto de la eólica marina en lo más que lo hicimos en el caso concreto de los ecosistemas de la Mediterránea y particularmente de la costa catalana, ¿no? Y de más de una parte de la costa catalana, en el cual simplemente hicimos una revisión bibliográfica muy extensiva de todos los estudios que había, identificamos, no sé si todos, pero luego muchos de los problemas que puede generar una instalación de este estilo. Y la conclusión era que, bueno, que no era muy conveniente, sobre todo además teniendo en cuenta que el propio informe del IPCC del grupo 3 de mitigación, el que salió hace muy poquito, reconoce que dentro de las estrategias de la lucha por la descarbonización y para la lucha contra el cambio climático y la mitigación del cambio climático, lo que tiene que ir siempre en primer lugar es la preservación de la biodiversidad. Ya no es por el tema, digamos, del sector económico de la pesca, es la preservación de la biodiversidad por sí. Porque los servicios ecosistémicos que te proporciona un ecosistema sano son mucho más valiosos y mucho más útiles, tienen esta capacidad de retención de CO2 y de moderación del clima local, que de hecho son mucho más valiosos que cualquier iniciativa de descarbonización de producción de energía dicha limpia que uno pudiera instalar, ¿no? Pero bueno, es que aparte de esto, yo soy muy crítico en general con el modelo de gran despliegue que se está anunciando aquí, siguiendo el PNIEC y siguiendo pues las directivas que marca la Unión Europea en cuanto a cuánta energía renovable se tiene que producir, sobre todo porque veo muchas dificultades para el aprovechamiento de tanta electricidad y los vectores que se pretende utilizar, que si coches eléctricos, que si hidrógeno, requieren muchísimos materiales, con lo cual implican también mucho consumo de combustibles fósiles y luego materiales que no son tan abundantes y que tienen sus propios picos de producción, o sea que mucho antes de agotarse ya tienes problemas para conseguir la cantidad que tú requerirías. Y luego, bueno, pues que estos vectores que se pretenden utilizar son muy ineficientes, particularmente el hidrógeno, es una locura. Y claro, implicaría una grandísima producción que no va a ser posible y de hecho lo que está llevando a Alemania a movimientos que yo calificaría sin problemas de neocoloniales, firmando acuerdos con muchos países para importar hidrógeno desde ellos, ¿no? Entonces, en general, todo este tipo de macroparques, además en zonas ecológicamente sensibles o económicamente importantes, a mí me parece una barbaridad. Yo creo que hay que examinar todas las variables y en ese sentido yo creo que es importante, mira, ya te preocupa el problema, yo te recomiendo que te pongas en contacto con la gente del Instituto de Investigaciones Marinas de allá de Vigo, que para que hagan un estudio al estilo que hicimos nosotros y si podemos echar una mano también pues para lo mismo, pues estaríamos encantados. O sea, a priori yo lo veo mal desde la componente ecológico-económica y mal desde la propia viabilidad técnica. Yo creo que estos proyectos no son necesariamente viables, ¿no? Pero bueno, esto daría para mucho discutir. Antonio, pues muchísimas gracias por tu intervención y si te sobra tiempo te invitamos a quedarte a la de Carlos de Castro que va a hablar a continuación. ¿Vale? Me gustaría, pero voy tan de culo que no puedo. Os agradezco mucho, os agradezco mucho y Emilio, te felicito por la iniciativa porque has conseguido hacer un plantel muy interesante, muy variado, muy diverso, eso está bien, porque creo que vas a favorecer el debate, que es una de las cosas que más necesitamos ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo, hasta luego. Gracias.